Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esforzarnos en la gracia. Es algo muy importante, es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos en que estamos enfrentando luchas, en que estamos enfrentando situaciones, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis. Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros para que nos esforcemos. Amén. Y vamos a comenzar este estudio en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1. 2 de Timoteo 2:1 dice la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Dios te está hablando hoy a ti que eres su hijo, y te dice que te esfuerces, y que te esfuerces en la gracia. La palabra esfuerzo significa, de acuerdo al diccionario, empleo enérgico del vigor, dice, o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Entonces uno de los significados dice empleo enérgico del vigor, y la palabra vigor significa fuerza. Cuando la palabra de Dios dice que nos esforcemos, significa que empleemos nuestras fuerzas. Amén. Pero déjame decirte que no son nuestras fuerzas naturales, son las fuerzas que provienen de Dios. Amén. Eso es importante. Por eso dice que nos esforcemos, y dice en la gracia. Gracia significa regalo no merecido. Entonces, las fuerzas que tenemos nosotros son por gracia. Son porque Dios así nos ha hecho fuertes. Nos ha hecho más que vencedores. Entonces tenemos que esforzarnos en la palabra, en creerle. Gloria a Dios. Las fuerzas que tenemos provienen de Dios. Por eso es importante que reconozcamos que no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. No es en nuestras habilidades naturales, y aún déjame decirte que esas habilidades naturales provienen del Señor. Dios te las ha dado. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú enfrentes las situaciones con las fuerzas de Dios. Amén. Y es la forma en que vamos a salir adelante. Gloria a Dios. Mira, vamos al Salmo 84, en el versículo 5. Salmo 84, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas, es decir, aquel que no está dependiendo de sí mismo para salir adelante, sino por el contrario, aquel que está dependiendo del Señor, tomándose del Señor, hablando la palabra de Dios, parándose firme en lo que tiene en Cristo Jesús, parándose firme en lo que Cristo ganó para nosotros, parándose firme en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos paramos firmes en lo que Dios ha dicho de nosotros, en las promesas de Dios, en lo que somos en Cristo Jesús, en todo lo que tenemos en Cristo, entonces somos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso, significa bendecido, significa que le va a ir bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjate qué hermoso. Si nosotros estamos firmes en la palabra, si nosotros en la palabra, la palabra más bien es nuestra fuerza para nosotros.
Y en nuestro corazón están los caminos del Señor. Es decir, en nuestro corazón está la palabra. Por eso es importante que la palabra de Dios esté en nosotros, que nos estemos alimentando de esta palabra y que esta palabra esté en nuestro corazón. Porque entonces somos bienaventurados. Y dice, fíjate enseguida, en el versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y el 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gloria a Dios. Dice que atravesando el valle de lágrimas, ese lugar donde hay situaciones difíciles, donde hay problemas. Ahorita estos tiempos vemos cómo son así de difíciles. Son difíciles. Pero déjame decirte que Dios está contigo y que Dios está conmigo. Para que nosotros, aún en este valle de lágrimas, en estas situaciones tan difíciles que están pasando a nuestro alrededor, nosotros pasemos adelante, atravesemos este tiempo en victoria. Atravesemos este tiempo bien firmes. Y dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Estamos viviendo tiempos de lucha, tiempos de ataque, tiempos de enfermedad, tiempos de crisis. Pero Dios quiere y Dios nos dice que nos apoyemos no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y entonces el resultado dice que cambia todo nuestro alrededor. Ese valle de lágrimas lo cambiamos en fuente. A pesar de lo que esté pasando, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Y claro, la palabra de Dios dice que seamos obedientes a las autoridades. Amén. Y la palabra de Dios nos dice cómo debemos actuar y que nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Y cuando lo estamos haciendo, entonces nuestro entorno lo cambiamos en fuente. Y la fuente y los estanques, porque habla también ahí de los estanques, representan un lugar de provisión, un lugar de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aún en estos tiempos difíciles que estamos atravesando ese valle de lágrimas, cuando nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, aún ahí somos más que vencedores y somos victoriosos y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante que nos paremos firmes en el Señor, que no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. Cuando nos esforzamos, no en nosotros mismos, sino en lo que Dios ha dicho, y nos paramos firmes, las situaciones cambian. Amén. Gloria a Dios. Y mira, en Isaías 35:7, el profeta Isaías profetizó acerca de nosotros en estos tiempos. Amén. Isaías 35:7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque. Fíjate, lo mismo que leíamos ahorita. Dice, y el sequedal en manaderos de aguas. Amén. Entonces, hermano, es importante que nos levantemos. Amén. Que nos levantemos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que estamos viviendo tiempos de lucha. Y Dios nos dice que nos esforcemos. Es importante que nos levantemos, hermanos. Quizás haya alguno que se haya enfriado. Quizás hay algunos que se han desanimado, desilusionado. Quizás hay algunos que no le ven fin a las situaciones negativas, no le ven fin a la pandemia, a la crisis. Pero es importante, hermano, que cambiemos nuestra actitud, que nos levantemos y que nos esforcemos en el Señor. Que quitemos esa actitud negativa, esa actitud de desánimo, esa actitud de desgano, esa actitud de
quizás de desmotivado hacia las cosas de Dios, y que nos levantemos firmes en lo que somos en Cristo Jesús, firmes en lo que tenemos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es poderosa. Su palabra funciona en todo tiempo. Hermano, no te desanimes, levántate. Dios quiere decirte hoy que te levantes, que tú eres más que vencedor. Que tú eres más que vencedor, que abras los ojos buenos, que abras los ojos de la fe, que comiences a actuar en base a la palabra. Si te has desanimado, si de repente no has sido hacedor de la palabra, Dios quiere que cambies, que tomes la decisión de cambiar tu actitud y empezar a hablar la palabra de Dios y empezar a actuar de acuerdo a como Dios quiere que actúes, empezar a hablar como Dios quiere que hables. Amén. Gloria a Dios. Como te decía, obedeciendo a las autoridades, porque en la obediencia hay bendición, pero con la confianza puesta en el Señor. Amén. Sí, obedeciendo ahorita lo que nos marcan las autoridades, pero nuestra confianza siempre en el Señor. Y sabiendo que ninguna plaga tocará nuestra morada. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Dan un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Y el Salmo 84:7, el que habíamos leído ahorita, dice el 7, que ya lo habíamos leído, dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Y de quién está hablando? De aquellos que están poniendo por obra la palabra de Dios. Aquellos que están actuando en base a la palabra de Dios. Esos que son bienaventurados. Van de poder en poder, y dice, y verán a Dios en Sión. Verán la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Amén. Porque Dios, el deseo de Dios es manifestarse en nuestras vidas. Ya tenemos la palabra, Él ya dio todo por nosotros. Cristo ganó para nosotros la bendición. Amén. Pero es importante que nosotros nos levantemos, nos esforcemos, que pongamos en práctica la palabra de Dios. En 2 de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre. Nos lleva siempre en triunfo, y dice algo muy importante: en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros, ahorita veíamos que decía, irán de poder en poder. Nosotros vamos de triunfo en triunfo. Amén. Pero en Cristo Jesús. No en nosotros mismos, en Cristo Jesús. Es decir, agarrados de la palabra, esforzándonos en la palabra, actuando en base a la palabra. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén. Y dice, el cual nos lleva siempre en triunfo. La palabra siempre no significa algunas veces, sino significa en toda circunstancia, ante todo problema, en todo tiempo de pandemia, en todo tiempo de crisis. El Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Por eso es importante no soltarnos de esta palabra. Tenemos una palabra preciosa. Tenemos armas poderosas para estarlas utilizando en el día a día. Esta es una palabra práctica. No es una teoría, una simple teoría que no se puede demostrar. Esto es algo real. Es algo práctico, que tenemos que estar utilizando esta palabra todos los días, estar hablando la palabra, estar confesando la palabra, pararnos firmes en lo que Dios ha dicho. Y a medida que lo hacemos, entonces podemos ver hecha realidad todas las promesas que Dios nos ha dado. Podemos ver que somos lo que realmente dice la palabra que somos.
Amén. Pero tenemos que ser hacedores, tenemos que estar esforzándonos. Por eso allá en Santiago 1:25, que son escrituras que ya hemos estudiado mucho, pero que Dios cada vez que las volvemos a escudriñar, Dios nos habla cosas nuevas, cosas frescas, cosas para el día de hoy, cosas que podemos utilizar hoy ante las situaciones que estamos enfrentando hoy. Dice, mas el que mira atentamente, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Amén. Tenemos que ser hacedores de la obra, no oidores olvidadizos. Ay, hermano, eso ya lo he escuchado muchas veces. Siempre, mensaje tras mensaje, vuelven a tocar esos mismos versículos. Ya los he escuchado muchas veces. Pues sí, pero ¿qué tanto estás poniendo en práctica en tu vida esta palabra? ¿Qué tanto estás aplicando ante las situaciones que estás enfrentando? ¿Qué tanto estás utilizando la palabra ante ese desánimo, ante ese desgano? ¿Qué tanto lo estás utilizando en esa situación de depresión, de tristeza, de ansiedad? ¿Qué tanto estás utilizando la palabra? Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, y ese es el esfuerzo que Dios quiere. Por eso dice que nos esforcemos en la gracia, ¿sí? En ser hacedores, en seguir creyendo, en mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, en estarlo declarando, en estarlo confesando. Y ahí dice el resultado, el que es hacedor de la obra, de la palabra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Porque efectivamente Cristo ya ganó para nosotros todo por gracia. Y nos pertenece la bendición, la salud, la prosperidad. Pero no basta con saberlo, con decir, sí, yo sé que soy sano. Sí, yo sé que soy próspero. Sí, yo sé que voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que soy más que vencedor. No basta saberlo. Hay que estarlo hablando, hay que estarlo declarando, hay que estarlo viviendo, hay que pararnos firmes, tomarnos esas promesas y no soltarnos cuando estamos viendo las situaciones a nuestro alrededor. Tenemos que estar poniendo en práctica esta palabra de Dios. Ese es el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer, en estar aplicando la palabra de Dios, en estarla hablando, en estar actuando en base a esta palabra en todo tiempo, ante toda circunstancia. Amén. Y digo en todo tiempo, porque a veces quizás es más fácil cuando todo está muy bien decir yo soy más que vencedor, ¿verdad? Pero cuando hay una situación negativa, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, a veces ahí es donde es difícil decirlo y de corazón, pero ahí es donde Dios quiere que nos agarremos firmes de su palabra y que lo declaremos, porque esta palabra funciona. Amén. Y es ahí donde nos tenemos que esforzar en pararnos firmes en lo que somos y en lo que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esos momentos es donde se nos hace más difícil ponerlo por obra, pero déjame decirte que no hay de otra. Porque es donde la palabra es lo único que nos va a sacar adelante. Amén. Ante esas situaciones, la palabra de Dios es lo que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Por eso ahí en Colosenses 3:16, fíjate lo que decía el apóstol Pablo, que yo sé que era el Espíritu Santo a través de él. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es importante que esta palabra esté en nosotros, hermanos, porque es lo que nos va a sacar adelante. Es lo que nos va a hacer salir adelante. Amén. Entonces, por eso aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y por eso tenemos que esforzarnos para estar escudriñando la palabra, para estar escuchando mensajes. Amén. Para estar orando, para estar en comunión con el Señor, porque eso hace que esta palabra esté en abundancia en nosotros.
y lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que va a salir. Es lo que vamos a estar hablando. Es en lo que nos vamos a mantener firmes en base a eso. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Cuando la palabra de Dios está en abundancia en nosotros, dice aquí que nos enseña en toda sabiduría. Nos hace caminar, actuar sabiamente ante las circunstancias negativas. En lugar de desesperarnos, en lugar de tirar la toalla, en lugar de estar hablando negativo, cuando la palabra de Dios es lo que está dentro de nosotros, vamos a estar hablando lo que Dios ha dicho que somos, lo que Dios ha dicho que tenemos, lo que Cristo ganó para nosotros, y nos vamos a parar firmes en lo que Dios ha dicho. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en abundancia en nosotros. Por eso tenemos que esforzarnos diariamente, hermano, diariamente, para que esté esta palabra en nosotros, porque eso es lo que nos anima a seguir adelante a pesar de las luchas. Es el alimento, hermano, es el alimento, y tenemos que esforzarnos para estar buscando ese alimento. Así como en lo natural, muchos dicen, ando persiguiendo la papa, ¿verdad? Ando esforzándome. ¿Por qué? Porque tengo que sacar para comer yo y para que coma mi familia. Y andan procurando y esforzándose por ese alimento, por conseguir la provisión. Pues ¿sabes qué? Es importante que nosotros, y aquí el Señor nos lo dice, que nos esforcemos diariamente en estar buscando ese alimento, esa palabra, porque es lo que nos va a hacer salir adelante, porque es lo que nos fortalece en estos tiempos de lucha. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que nos levantemos. Amén. Gloria a Dios. Y mira, vamos al libro de Josué. Josué 1. Y déjame nada más ponerte en contexto esto. Aquí está Josué delante de la tierra prometida. Después de haber cruzado el desierto, está a punto de entrar a la tierra prometida. Y era un momento crucial para su vida, ya que en este momento ya no estaba Moisés. Moisés, ese gran hombre de Dios, que Dios había levantado y que había guiado al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, saliendo de Egipto. Y entonces imagínate a Josué, que era lo que sentía. Ya no estaba ese líder, ese hombre que había guiado a todo el pueblo, y que había sido el líder durante todo ese tiempo que anduvieron en el desierto. Quizás Josué estaba lleno de temor por ver todas las cosas que se habían presentado en el desierto, por estar al frente de tanta gente. Pero Dios, aquí en Josué 1:2, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pero fíjate lo que le dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Dios le empieza diciendo a Josué que ya no está Moisés, pero ahora él es el líder. Él es el que tiene que pasar el Jordán con todo el pueblo. Y el Señor le dice que ya está, dice que pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. El Señor ya les había dado esa tierra. Entonces, esa tierra prometida. Amén. Imagínate lo que sentía Josué. Ya no estaba Moisés, ya no estaban muchos se habían quedado postrados en el desierto. Y ahora le dices: tú eres el que vas para allá. Amén. A ti y a mí, que estamos viviendo en estos tiempos, nos dice que nos levantemos. Amén. Que nos levantemos y que caminemos hacia adelante. Amén. Y que tomes lo que te pertenece, lo que a Cristo
le costó derramar hasta la última gota de su sangre. Él murió por ti y por mí. Él murió para darnos bendición. Por sus llagas preciosas hemos sido sanados. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Amén. Él pagó el precio del pecado. Él pagó el precio de la maldición. Hermano, Dios quiere que no miremos hacia atrás. Dios quiere que miremos hacia adelante y que nos esforcemos en esta gracia. Somos los que estamos aquí. Somos a los que Dios ha llamado para tomar la tierra prometida, para tomar esas bendiciones que Cristo ya ganó para nosotros. Por eso Dios nos dice que nos levantemos y que nos esforcemos. Con todas las situaciones que han pasado, así como Josué había visto tantas situaciones que habían pasado en el desierto, pero Dios le dice: tú levántate y sigue adelante, ve hacia la tierra prometida. Dios quiere que mires hacia adelante, a pesar de todas las situaciones que han pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de que quizás ya no estén algunos de tus seres queridos o algunos hermanos. Tú y yo hemos sido llamados para seguir adelante, para tomar lo que nos pertenece. Por eso estamos aquí. Y Dios nos dice que nos levantemos y que crucemos ese Jordán. Amén. Que no miremos hacia atrás, que miremos hacia adelante y que nos esforcemos en esta gracia. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate más adelante, en el versículo 5, Dios le dice algo muy importante a Josué. Dice: nadie te podrá, es Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Josué iba a enfrentar muchas batallas para tomar esa tierra prometida, pero Dios le dice que nadie le podía hacer frente, nada ni nadie. Amén. Porque así como estuvo con Moisés, Dios estaba con Josué. Amén. Dios no lo dejaría ni lo desampararía. Amén. Y al igual que Josué, nosotros vamos a enfrentar muchas luchas para tomar lo que nos pertenece. Estamos enfrentando luchas. Vamos a enfrentar problemas, circunstancias negativas. Estamos enfrentando problemas, circunstancias negativas, pero Dios nos dice lo mismo que le dijo a Josué: nadie nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida. Amén. Y aquí, cuando habla de nadie nos puede hacer frente, esta expresión de que nadie te puede hacer frente, significa que nadie te puede derrotar. Amén. Porque tú y yo somos más que vencedores. Nadie nos puede derrotar. Amén. Recuerda Romanos 8:31. ¿Qué dice Romanos 8:31? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Qué situación, qué enfermedad va a poder en contra de nosotros cuando Dios es con nosotros, ¿verdad? Por eso debemos pararnos firmes en lo que Dios ha dicho. No en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo esto mismo a Josué. Y mira, regresamos allí al libro de Josué, capítulo 1, en el verso 6. Dice: esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Gloria a Dios. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Le estaba diciendo a Josué, ya te dije que nada te puede vencer. Ya te dije que yo estoy contigo. Ok, pero ¿sabes qué? Tú tienes que hacer algo. Tienes que esforzarte y ser valiente. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros. Que nos esforcemos y que seamos valientes. Amén. Que nos esforcemos y seamos valientes. Dios le había prometido que no lo dejaría. Que Dios le había llamado a cosas grandes. Pero Josué tenía que ser esforzado y valiente para que eso se hiciera una realidad en su vida. Igual a nosotros nos dice, no te voy a dejar. Tú eres más que vencedor. Yo te he llamado para que tomes una herencia grande para ti y para tus hijos. Pero el Señor dice, pero necesito que te esfuerces. Necesito que te esfuerces y que seas valiente. Y este esfuerzo, como ya lo mencionamos, no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios. No es esforzarnos en nosotros mismos, sino esforzarnos en ser hacedores de la palabra de Dios, en estar actuando en base a la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente. Y buscaba el significado de esta palabra valiente. Valiente, dice, es el que actúa con valor y determinación ante circunstancias, ante situaciones arriesgadas o difíciles. Y otro significado de valiente es guerrero fuerte, atrevido y sin temor en la batalla. Dios quiere que enfrentemos las circunstancias quitando todo temor. Ahorita veíamos que significa actuar con valor. Y actuar con valor significa actuar sin temor, quitar el temor. Echemos fuera el temor. Parémonos firmes en lo que Dios ha dicho. Amén. Sí están pasando estas situaciones, sí hay estos problemas, sí hay esta circunstancia, pero yo me paro firme en la palabra porque sé que mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo. Yo me paro firme en lo que soy en Cristo Jesús. Yo me paro firme en lo que tengo en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que seamos valientes, que seamos esforzados, que estemos determinados. Alguien que está determinado es alguien que es decidido a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que seamos decididos, no indecisos, sino decididos en estar actuando y hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos decididos. Por eso dice que seamos esforzados y valientes. Amén. Dios quiere que enfrentemos las circunstancias, los problemas, las situaciones negativas valientemente. No irnos para abajo. No estar mirando los problemas y las circunstancias y estarnos llenando de temor, sino ver lo que Dios ha dicho. Poner nuestros ojos firmes en lo que Dios ha dicho, levantar nuestra mirada y saber que nosotros somos más que vencedores. Y aunque sí hay problemas, no podemos negar que no hay problemas, no podemos negar que no hay situaciones difíciles. Sí las hay, pero ¿sabes qué? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Y en el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Gloria a Dios. Y de nuevo le aclara que se debería esforzar y ser valiente. No tenía que esforzarse e ir a la guerra dependiendo de su propio ejército, de sus propias estrategias, sin tomar en cuenta a Dios. No. Dios le decía que se tenía que esforzar en cuidar de hacer todo lo que Él le mandaba. Amén. Y así nos dice a nosotros, cuídate de ser hacedor, pero de lo que yo te he dicho.
de mi palabra, de estar hablando como yo quiero que hables, de estar actuando como yo quiero que actúes. Amén. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, no se aventuraron al ahí se va, ¿verdad? Pues vámonos a ver cómo le hacemos para cruzar el río Jordán. No, Dios les dio una indicación. Y a veces la palabra, así como esta indicación, va en contra de la lógica. Dios les dice, ¿sabes qué? Quiero que los sacerdotes lleven el arca y empiecen a entrar al río. Y cuando se empiecen a mojar sus pies, cuando se empiecen a mojar los pies, entonces yo voy a abrir el río Jordán. O sea, esto no tenía lógica, pero Josué les dio la instrucción de que se tenía que hacer así. Y ellos obedecieron y se abrió el río Jordán y cruzaron por el río Jordán. Más adelante, estaban frente a la ciudad de Jericó, una ciudad grande, de las ciudades más grandes en aquellos tiempos. Una ciudad que estaba toda con muros, una fortaleza donde no se podía entrar ni salir, pero ahí Dios les dio una instrucción y les dijo, ¿sabes qué? Van a dar una vuelta durante 6 días, una vuelta, toda la gente en silencio y nada más se va a oír el cuerno de carnero. Al 7º día vas a dar 6 vueltas en silencio y a la 7ª vuelta van a gritar todo el pueblo. Y entonces así lo hicieron y los muros cayeron. Esto no tenía ninguna lógica. Amén. Y a veces lo que Dios nos manda a veces no tiene lógica. Dios ha dicho que yo soy sano por las llagas de Cristo. Amén. Pero ya está esta enfermedad y a la mente pues viene, pues mira, es que ya no te coces al primer hervor, ¿verdad? Ve los años que tienes. Acuérdate de tus papás. Ellos tenían esa enfermedad. Pues tú también la tienes, ¿verdad? Y te viene a traer cosas a la mente. Pero tú te puedes parar firme en la palabra y decir, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Y en mí se rompe toda maldición de enfermedad de 3ª, 4ª generación. Y eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Pero ¿sabes qué? Pero funciona. Amén. Funciona. Entonces nosotros tenemos que hacer así, ser firmes, ser esforzados y valientes en poner por obra la palabra de Dios, aunque no tenga lógica, aunque esté en contra del razonamiento humano. Cuando nos paramos firmes en esta palabra, salimos adelante, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, esforzarnos en ser hacedores de la palabra, esforzarnos en estar escudriñando las Escrituras, en estar alimentándonos de la palabra, en poner en práctica esta palabra. Aunque estemos viendo situaciones negativas a nuestro alrededor, el esfuerzo y la valentía debe ser en mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho. Amén. En seguir hablando lo que Dios ha dicho, seguir actuando en obediencia a la palabra. Esto implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo más fácil es darnos por vencidos, es hablar lo negativo, es rendirnos. Pero Dios quiere que no nos rindamos, que sigamos adelante, que seamos esforzados y valientes. Amén. Y mira, vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer? Que no se aparte esta palabra de nosotros. Que donde quiera que estemos, la estemos hablando. Esta palabra tiene que estar en nosotros las 24 horas del día, al levantarnos, al estar en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, al momento en que estamos desayunando, en la comida, en la cena, en donde quiera que andemos. Dios quiere que estemos hablando, que estemos confesando la palabra de Dios, porque es la manera para hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Amén. Y mira el versículo 9.
con este versículo, hasta aquí le vamos a terminar. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente Dios le recalca a Moisés de una forma especial. El Señor le dice: mira que te mando. Es decir, le dice: mira, date cuenta, entiende que yo soy el que te lo estoy mandando. Ya no es una sugerencia, es un mandato. Es algo que tienes que hacer. Te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte y ser valiente. No debes darle lugar al temor ni tampoco desmayar. La palabra desmayar significa perder el ánimo, el valor, las fuerzas. Significa darse por vencido. Un hijo de Dios ha sido llamado a vivir en victoria. Y a pesar de las luchas, somos más que vencedores. Por eso debemos pararnos firmes en la batalla y no darnos por vencidos, y no desanimarnos, y seguir adelante, y tomar esas fuerzas y ese valor que viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante que nos estemos esforzando en la gracia, en seguir alimentándonos, en seguir actuando en base a la palabra, porque esto es lo que nos hace salir victoriosos ante cualquier circunstancia. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí le vamos a dejar. Darle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Quiero preguntar si hay alguien aquí que haya venido por primera vez, o quizás ya haya venido otras veces, pero aún no ha hecho la oración de recibir a Cristo y hoy quiere hacerlo. Le voy a pedir que levante su mano. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer de todos modos la oración por si hay alguien que nos esté viendo y que aún no haya hecho esta oración de recibir a Cristo. Le vamos a pedir que cierre sus ojos en este momento y que repita con voz que se escuche, pero sobre todo creyendo con el corazón esta oración. Diga: Padre Santo, en este momento reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. En este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida, a que cambies mi vida, a que tomes el control de mi vida. Reconozco que en mis propias fuerzas no puedo hacerlo, pero necesito de ti, porque yo sé que en tus fuerzas sí voy a lograrlo. Gracias, Padre, porque yo sé que en este momento tú estás conmigo, tú has entrado dentro de mí y yo sé que no me dejas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, le doy gracias a Dios por tu vida. Y yo sé que a partir de este momento vas a ver cómo Dios cambia las situaciones de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios te bendice. Dios les bendice, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Gloria a Dios.